Saludos, estimados hermanos y hermanas. Qué bendición reunirme nuevamente con ustedes acá mediante este vínculo del internet y también ahora de esta tecnología del YouTube que nos permite comunicarnos. Y qué honor es el mío, créanme, que puedo exponer la palabra ante ustedes. Cuánto me gustaría conocerlos personalmente, como si estuviéramos en una iglesia y nos diéramos la mano y el saludo y mirarnos en el rostro y sonreír. Qué bonito fuera si pudiéramos tener una iglesia donde pudiéramos adorar juntos en persona, o aún tal vez mediante este medio. Tal vez algunos de ustedes lo han pensado y yo también. Qué bonito sería si pudiéramos tener una iglesia. Pero veamos a dónde nos dirige el Señor. Hoy quiero comenzar de una manera un poco diferente, y es atendiendo a una pregunta que me hizo una hermana como comentario en el video anterior. Y me da mucho gusto que cuando ustedes hacen estas preguntas y estos comentarios, lo hacen de esta manera como lo hizo esta hermana, muy respetuosamente, muy sinceramente, por lo que agradezco mucho el comentario de ella. Voy a prender aquí esta luz para que nos entre más luz. La pregunta del comentario es: he visto el sábado como monumento recordativo de Dios como creador. Y en Apocalipsis 14 dice: adorad a Dios, porque creó cielo y tierra, etc. Guardar el sábado por ese motivo no es obra salvadora. Dios se diferencia de los otros dioses porque es el único con poder creador, y esta debe ser la base de adoración. Corríjame si estoy equivocada, dice la hermana. Bueno, no pretendo corregir ningún error en sí en esta pregunta, en este criterio, porque respeto el criterio de cada cual. No obstante, yo lo veo de una manera diferente. La base de la adoración no es el sábado, ni tampoco el poder creador de Dios. Desde un principio, cuando tenemos el registro de el tema bíblico, lo que nosotros encontramos en la Escritura es que cuando se trata de adoración, tenemos el sacrificio del Cordero. Esa es la base de la adoración. Veamos aquí en la Escritura, en Génesis 4, versículos 3 en adelante. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. De tal modo que nosotros tenemos aquí muy temprano en la historia
de la humanidad en la primera familia, que estos dos hermanos se presentan con una ofrenda para adorar a Dios, agradecerle por sus bendiciones. Y no nos dice que se presentaron en un día sábado para reconocer a Dios como el creador de todas las cosas. Sencillamente nos dice que ofrecieron una ofrenda. El sábado y la creación, el poder creativo o creador de Dios no era la base para esta ofrenda. Y hay una gran diferencia porque Abel trae de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas, y sacrifica esa ofrenda. Y Jehová mira con agrado a Abel y a su ofrenda. Y aquí vemos nosotros profetizada la obra de Cristo en este Cordero inocente que Abel ofrece en su lugar, en adoración a Dios, en gratitud a Dios. Abel reconoce que se ha vertido sangre inocente y es para el perdón de sus pecados. Aquí podemos ver nosotros como si fuera el germen de lo que es la obra de Cristo. Pero esto también tiene su antecedente en lo que Dios hizo con sus padres, los padres de estos jóvenes, que los vistió de pieles. Eso quiere decir que también allí hubo un sacrificio. Y no nos dice que Dios sacrificó esos animales en un día sábado. Eso no está en el relato bíblico. Y yo he estudiado a Moisés en sus escritos originales en el hebreo, particularmente en la historia de la creación. En los capítulos 1, 2, 3, 4, Moisés es muy descriptivo, pero también muy preciso en el lenguaje que él usa. Y todo eso tiene un propósito teológico, un propósito para entender la obra de Dios. Nuevamente encontramos un poco más tarde en la historia cuando Dios llama a Abraham. Abraham, en gratitud a Dios y en reconocimiento de la dirección de Dios, Abraham tiene conocimiento del sacrificio. Muchos alegan que Abraham tiene conocimiento de ya la ley de los 10 mandamientos. Pero nosotros ya hemos leído aquí que la ley fue dada 430 años después de Abraham. Pero Abraham sí tenía conocimiento del sacrificio de Abel. Y entonces donde quiera Abraham va, él presenta el sacrificio de una oveja. Esa es la base de la verdadera adoración. Luego, cuando Juan el Bautista ve a Cristo, él dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Cuando la mujer está lavando los pies de Jesús y rompe el alabastro de perfume y besa los pies de Jesús y los seca con su cabello, Jesús habla del perdón de los pecados. Ella estaba adorando a Jesús por causa del perdón de los pecados. No hay mención que esa adoración tomó lugar en un día sábado. Más bien lo que nosotros encontramos en el día sábado es Jesús
obrando a favor de otros. El verdadero sábado está quitando cargas y dando bendición a otros. No porque es día sábado, sino porque Él mismo es el reposo de Dios en persona. Él es el sábado de Dios en persona. En Apocalipsis 5, que queda pues antes de Apocalipsis 14, nosotros vemos allí un anticipo de la adoración de los redimidos y de toda la creación a Dios. Y el centro, el foco de la adoración es al Cordero gloria, al Cordero gloria, a Dios, al que está sentado en el trono. Sea gloria, honra, majestad, potestad. Pero no se dice allí que esa reunión toma lugar en sábado. De hecho, nos dice la Escritura que allá no habrá sol, porque es Cristo, la luz del mundo, quien alumbra a las naciones, y se necesita el sol para contar los días. De tal modo que en Apocalipsis 14 encontramos nosotros al ángel teniendo el evangelio eterno para proclamar a toda tribu, lengua y pueblo. Y es por causa de este evangelio, el evangelio que es la vida, la muerte, la resurrección de Cristo a favor del pecador, es que entonces el ángel exclama: adórenlo a Él, al que se sacrificó, y porque Él también es el creador. Pero su obra redentora, a este lado del Edén, su obra redentora es la base de nuestra adoración en todo momento. No es el sábado ni es el poder creativo de Dios, aunque totalmente lo reconocemos, que Dios es el creador de todas las cosas. De hecho, Colosenses nos dice que todas las cosas fueron creadas por Cristo y no solo vinieron de Él, sino que fueron por causa de Él, y todo lo que existe, existe en Él. Así que nuevamente el centro de la adoración es Cristo y su obra de salvación consumada a nuestro favor. Pero yo entiendo el raciocinio, la lógica, la vuelta que le da el adventismo del séptimo día tanto al cuarto mandamiento como también Apocalipsis 14, 12, y la interpretación que le dan, dándole prioridad al sábado y al poder creador de Dios en Cristo, en vez de a la obra redentora de Cristo. De tal modo que esa es la perspectiva que yo veo para interpretar lo que es la adoración, porque Cristo mismo, como ya me han escuchado decirlo en Lucas 24, Él dice que toda la Escritura, desde la ley y los profetas, y Génesis es el primer libro de la ley, debe interpretarse a la luz de su vida, de su muerte, de su resurrección, para el perdón de pecados. Luego también en Hebreos 11, hablando de la ofrenda de Abel, nos dice que por la fe trajo Abel una mejor ofrenda y que Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel. Así que es la adoración al Cordero. Esa es la base de toda adoración en toda la Escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Pero nuevamente le repito, entiendo la manera, la base que le impone la narración independiente
que surge de las visiones de White no es de una exégesis bíblica, sino son de las visiones de White, de la señora White, en donde surge este cambio en que se suplanta, se sustituye la adoración a Cristo como Redentor y se sustituye con la adoración a Dios como Creador. Y de una manera muy sutil, muy piadosa, se desplaza a la obra de Cristo hacia un lado, para enfatizar el poder creador de Dios. Pero no obstante, eso aleja la mente del pecador del sacrificio de Cristo, en donde está nuestra única esperanza. Bien, eso por un lado. Por otro lado está la transformación de la cual nosotros hablamos, por así decirlo, ayer. Y cuando nosotros hablamos de la transformación, viene a mi mente la primera predicación de nuestro Señor Jesús, al menos la predicación que se registra como suya en el Nuevo Testamento, en Marcos 1:15, cuando en el versículo 14 dice que después de que Juan fue arrestado, vino Jesús diciendo, es decir, la ley representada por Juan queda ahora encerrada. Ya no se divulga la ley. Eso es figurativo. El arresto y el encarcelamiento de Juan el Bautista es simbólico de que la ley queda ahora encerrada. No se divulga ahora. Lo que se divulga es el Evangelio, por donde Cristo dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Frecuentemente yo hago esta pregunta a los nuevos creyentes. ¿De qué se debían arrepentir? Y bueno, la primera respuesta que surge es que se deben arrepentir de sus pecados. Y es lógica la respuesta. Pero cuando ustedes se fijan bien en el texto, tal cual lo ven aquí, en donde dice arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio siendo buenas nuevas. Ese grito de bazar que se predicaba, se anunciaba en el Antiguo Testamento, que se anuncia en Isaías 52, antes de que venga la descripción de la obra del Mesías en Isaías 53. Entonces Cristo anuncia, arrepentíos, o Él proclama, arrepentíos y creed. Entonces yo pregunto, ¿de qué se deben arrepentir? Y cuando nosotros nos detenemos para ver, lo que Cristo está diciendo es que se arrepientan de no creer que hay buenas nuevas. Porque en este primer llamado de Cristo, Él dice, arrepiéntanse y crean, de tal modo que el mayor pecado de los que escuchaban era no creer que había buenas nuevas de Dios de salvación. Pero es por esa misma razón que cuando los ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo, ellos dijeron que traían buenas nuevas de salvación. Y aquí Jesús de esta manera repite lo que dicen los ángeles. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Cristo no viene diciendo arrepiéntanse porque no han estado guardando el sábado correctamente.
Tampoco dice arrepiéntanse porque no han estado guardando la ley correctamente, y si la guardan ahora les ha llegado la salvación. Él no dice nada de eso. Él dice: las buenas nuevas están aquí en mi persona. Arrepiéntanse y crean que Dios se ha acordado de ustedes. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la primera transformación que debe ocurrir en el creyente. Porque mucho se habla de que debe haber una vida transformada y que el carácter debe ser transformado. Y como creo que por allí escribió Elena de White, que lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter, y si no tenemos un carácter perfeccionado no podremos llegar a las mansiones celestiales, y que cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en nosotros, entonces Él vendrá para reclamarnos como suyo. Esa transformación no es la transformación que trae el Evangelio. La transformación viene creyendo que para ti hay perdón de pecados, aparte de tus obras, aparte de tu obediencia a la ley, aparte de tu santificación, aparte de tu transformación de carácter, aparte de cualquier cosa muy bonita que tú puedas ofrecer, como ofreció Caín en su ofrenda. Es creer en las buenas nuevas del Evangelio, que Cristo vivió, murió, resucitó a nuestro favor para darnos vida y vida eterna. Así que la primera transformación es esa manera de pensar, esa transformación que ocurre en nosotros cuando escuchamos el Evangelio, que en vez de ensimismarnos en nosotros mismos, pensando, bueno, ¿y ahora qué debo dar yo? ¿Cómo debo cambiar? ¿De qué manera? ¿Qué le ofrendo yo a Dios? Es más bien que tú recibas la ofrenda que Dios te trae en Cristo, que es una plena e irrevocable salvación a tu favor. Por eso también dice la Escritura que nosotros necesitamos ser renovados en nuestra manera de pensar. A ver si encuentro este texto. Renovados en nuestra manera de pensar. Pero aquí tengo este otro texto del cual hablé la vez pasada. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Entonces, ¿cuál es la gloria del Señor? Cuando Jesús habló de su glorificación, Él habló de su sacrificio en la cruz. En la cruz nosotros vemos la gloria de Dios en su aspecto más grandioso, precisamente porque el Creador de los cielos y de la tierra está humanado, está hecho carne, y uniéndose al pecador en su muerte, llevando los pecados del pecador, llevando la misma naturaleza pecaminosa del pecador. Él la asume, no porque Cristo fue pecador o porque Él tenía naturaleza pecaminosa, sino que Él asume lo nuestro. Esta es la gloria del Señor. No hay otro lugar donde la gloria del Señor se vio tan esplendorosa como se vio en la cruz. Por eso se oscureció la tierra y hubo terremotos y truenos y relámpagos.
recordándonos del Sinaí. Fue un espectáculo mucho más grandioso que el espectáculo del Sinaí. Entonces, cuando nosotros miramos constantemente el sacrificio de Cristo a nuestro favor, de gloria en gloria, somos transformados. Nuestra manera de pensar se transforma y cambia de mirarnos a nosotros mismos, de mirar nuestros cumplimientos, de mirar nuestro crecimiento en la santificación, de mirar si estamos pecando en esto, o de mirar al prójimo para ver si él está cumpliendo peor o nosotros, o delatarlo. No, somos transformados cuando miramos la serpiente de bronce allí en el Calvario. Allí está nuestra sanidad. Y hay que hacerlo y mirarlo de gloria en gloria, como dice aquí. Así que esta transformación es diferente a la que nosotros encontramos comúnmente o escuchamos comúnmente en las iglesias o en las predicaciones, que es una transformación de carácter. No estoy diciendo que el carácter no será transformado. El Espíritu Santo es el más interesado en que nosotros tengamos todo tipo de cambio para que nuestro testimonio sea puro y sincero. Pero cuando no lo es, abogado tenemos para con el Padre. Nosotros no podemos presentar nuestros cambios de carácter, nuestro cambio en nuestra manera de ser, como confirmación o como para que seamos más aceptos ante Dios. Porque recibimos el carácter perfecto de Cristo a nuestro favor. Ahora, esto es algo que es ofensivo para algunas personas. Y no me puedo disculpar, porque nosotros no somos salvos por nuestros cambios. Aunque la Escritura no los llama cambios. La Escritura muy correctamente los llama fruto del Espíritu. Y esa es la belleza de todo esto, de que el cristiano, en cuanto a su vida, él da fruto. Y claro, esos frutos demostrarán que ha ocurrido cambios. Pero un fruto es una cosa. Fíjense ustedes que cuando la oruga, ese gusanito que después será mariposa, esa oruga encuentra allí el arbolito preparado para la oruga. Y no recuerdo bien los nombres en español, creo que se llama la crisálida, ese cocuyo que se teje alrededor del gusanito mientras va ocurriendo el proceso de metamorfosis, de cambio. La oruga recibe el cambio. La oruga no está trabajando para ser cambiada. La oruga está allí donde debe estar, dentro del capullo, de esa burbujita, de esa telita. Está allí. Y mientras esté allí, va siendo transformada en una preciosa mariposa. De igual manera, nosotros somos transformados. Pero somos transformados, por así decir, sin darnos cuenta. Lo que hacemos es dar fruto. Amamos al prójimo. Allí sí hay un cambio. Antes nos amábamos a nosotros mismos solamente. Pero ahora estamos dando fruto.
Y ese fruto dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y fíjense lo que dice aquí, que contra tales cosas no hay ley. Es decir, la ley no nos manda a hacer estas cosas. Estas cosas vienen porque vienen del Espíritu Santo a todo aquel que ha sido justificado por la sola fe. Esta es la persona cuyos pecados han sido perdonados. Así que refúgiate en este consuelo de que sí, cuando miras a Cristo y Cristo crucificado a tu favor, estás empapándote, alimentándote de la savia, de la gracia, de la misericordia de Dios en Cristo. Y estar en Cristo es estar en ese capullo, es estar en esa burbujita, donde tú no trabajas, sino que el Señor es quien trabaja. Y en el día de la resurrección, reventará el capullo y saldrás tú como esa maravillosa mariposa vestida de incorrupción y vestida de inmortalidad. Alabado sea el Señor y glorifiquemos al Cordero que derramó su vida, derramó su sangre por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor Jesús en tu vida. Y recuerda, tus pecados han sido totalmente perdonados.